configuración electrónica abreviada de un átomo en estado fundamental con Z igual 19. Para este ejercicio, chiquillos, vamos a realizar primero la configuración electrónica de nuestro elemento Z. Recuerden que para hacer las configuraciones electrónicas tenemos que sumar finalmente la cantidad de electrones. En este caso son 19. Entonces la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6. Ahí tendríamos 10 electrones. 3s2, 3p6 y finalmente 4s1. Si sumamos todos los números, nos va a dar un total de 19 electrones. Cuando hablamos de configuración electrónica abreviada, quiere decir que resumimos nuestra configuración electrónica al gas noble más cercano. Si ustedes ven la tabla periódica que está en el facsímil o que va a aparecer acá abajito, la configuración electrónica más cercana sería la del argón, que tiene 18 electrones. Entonces vamos a marcar aquí nuestros 18 electrones y la vamos a abreviar con un corchete, con el símbolo del argón. Y finalmente agregamos la configuración electrónica que nos queda afuera, que sería 4s1. Y la alternativa correcta sería la letra B, que está aquí. Un átomo de un elemento en estado fundamental presenta electrones de valencia que se ubican en los orbitales tipo D. Al respecto, el elemento se clasifica como, y ahí están las alternativas: actínido, gas noble, transición, representativo y lantánido. Como habíamos visto en la clase de tabla periódica, los elementos se pueden dividir en dos, en elementos representativos y elementos de transición. Cuando tenemos elementos representativos, vamos a poner aquí representativos y de transición. Cuando tenemos elementos representativos, los electrones de valencia de su configuración electrónica están en los orbitales S y P, mientras que en los elementos de transición, los electrones de valencia están en los orbitales D y F. Es por ello que la alternativa correcta sería la letra C. ¿Por qué no son ni gases nobles, ni lantánidos, ni actínidos? Porque no conocemos la cantidad de electrones de valencia que quedan en el orbital D. Considerando el siguiente ordenamiento de elementos en el sistema periódico, ¿cuál de ellos tiene el mayor radio atómico? Recuerden que el radio atómico es la distancia que existe entre dos núcleos cercanos de un elemento químico. Y en la tabla periódica se mueve de la siguiente manera. Aumenta de derecha a izquierda en un periodo y aumenta de arriba hacia abajo en un grupo. Entonces, el que tiene mayor radio atómico es el que está más hacia abajo. O sea, en este caso sería el cesio. ¿Cuál? La que sería la alternativa correcta, la B. Considerando las siguientes representaciones de Lewis para los átomos R, Q y T, ¿cuál de las opciones relaciona correctamente la estructura de Lewis con la respectiva configuración electrónica de los átomos R, Q y T? Recuerden, chiquillos, que la configuración o la representación de Lewis se hace en base a la cantidad de electrones de valencia. En el caso de R, tiene 4 electrones de valencia, Q tiene solo 1 electrón de valencia y T tiene 5 electrones de valencia. A modo de recuerdo, los electrones de valencia son los electrones totales del último nivel energético incompleto. Entonces, vamos a revisar las alternativas. En la alternativa A podemos ver que S está incompleto. Perdón, el nivel 2 está incompleto. ¿Por qué? Porque a P le faltan 2 electrones. En total, en el nivel 2 tenemos
6 electrones de valencia. Entonces, esa respuesta es incorrecta. En la alternativa B, para R, tenemos S nuevamente incompleto, pero con 2 electrones de valencia. Al igual que en la alternativa C, que tenemos que 2 tiene 2 electrones de valencia. En la alternativa D, tenemos que el nivel 3 está incompleto. ¿Por qué? Porque le falta electrones en P y le falta el orbital D. Y tenemos 4 electrones de valencia. Y luego en la alternativa E, el nivel 2 también está incompleto y tiene 4 electrones de valencia. Entonces podemos decir que la alternativa A, B y C están descartadas. Entonces vamos al siguiente elemento, que sería Q, que tiene un electrón de valencia. En la alternativa D tenemos el nivel energético 3, que está incompleto porque le falta orbitales, que sería el orbital P y el orbital D, y le falta electrones al orbital S, teniendo un electrón de valencia. Y la alternativa E tiene el nivel energético 1 completo, no tiene electrones de valencia. Entonces, E estaría descartado. Para comprobar que el ejercicio está correcto, vamos a revisar el último elemento, que sería T, que tiene 5 electrones de valencia. El nivel energético incompleto aquí sería 2. ¿Por qué? Porque a P le faltan electrones. Sumando, tenemos 2 electrones de S más los 3 electrones de P, teniendo 5 electrones de valencia. Por lo que la alternativa correcta sería la alternativa D. Según el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, RPECB, las geometrías moleculares de CH4 y H2O son respectivamente. A modo de recuerdo, el modelo de repulsión de pares de electrones es la disposición geométrica y espacial que toman los átomos o las moléculas para que estos átomos tengan la menor repulsión posible. Y nos están preguntando por el átomo de metano, CH4, y el de agua. Entonces vamos a ver primero el de metano. Tenemos un átomo de carbono que cuenta con 4 átomos de hidrógeno. Tenemos uno que está aquí. Y estos se colocan de esta forma. ¿Por qué? Si tenemos un átomo central con 4 átomos adyacentes, la mejor forma para que tengan la menor repulsión posible es que entre estos átomos de hidrógeno exista una distancia de 109,5 grados. ¿Ya? Y esta distancia se le denomina que tiene una geometría tetraédrica. ¿Ya? Vamos a escribirlo acá. Tetraédrica. Vamos a ponerle tetra porque me demora mucho. Mientras que el átomo de agua tiene un oxígeno y tiene 2 hidrógenos. Pero además de eso, cuenta con 2 pares de electrones no enlazantes que simulan un átomo. Entonces, estas moléculas de agua tienen que tener una cierta distancia para que no exista repulsión entre los átomos de hidrógeno y el par de electrón no enlazante, por lo que se colocan a una distancia de 120 grados. Cuando los átomos asumen esta distancia o este grado de distancia, podemos decir que tenemos una geometría angular. Por lo que la alternativa correcta sería la letra C. ¿Cuál de las siguientes moléculas tiene a un ácido carboxílico como grupo funcional? Si nos vamos a cómo se escribe un ácido carboxílico, tenemos que se expresa con una cadena carbonada, que le vamos a dar nombre R, enlazado con un COOH, que es lo mismo que decir C doble enlace O OH. Recuerden, chiquillos, que
el ácido carboxílico siempre se encuentra al final de las cadenas, nunca en la cadena principal, solo en los extremos. Si nos vamos a las alternativas, la alternativa A tiene en los extremos átomos de alcohol, que están, aquí estoy marcando. La alternativa B tiene un éster en la cadena principal. La alternativa C tiene una acetona en la cadena principal. La alternativa D tiene un oxígeno, que sería un éter, y la alternativa E tiene en el carbono terminal un ácido carboxílico, por lo que la alternativa correcta sería la alternativa E. Los siguientes esquemas muestran la hibridación sp3 y sp2 del átomo de carbono al formar enlaces. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes esquemas muestra la hibridación sp del carbono? Recuerden, chiquillos, que las hibridaciones sp3, sp2 y sp tienen relacionado un movimiento o un salto de electrones desde el nivel S al nivel P, ¿ya? Y de acuerdo a cómo se mueven estos electrones, podemos formar enlaces simples, dobles o triples, siendo sp enlace simple, sp2 enlace doble y sp3 enlace triple. Si vemos los diagramas que nos muestran acá, tenemos que para sp3, vamos a ponerlo acá, todos los electrones se encuentran en hibridación sp3, los 2 electrones de S y los 2 electrones de P. Mientras que en la hibridación sp2 tenemos solamente de los 4 electrones totales, 3 electrones en sp2 y un electrón en 2p. Y es por ello que podemos decir que para sp, vamos a ponerlo aquí, vamos a tener solamente 2 electrones que estén en hibridación sp, 2 electrones, mientras que vamos a tener 2 electrones que van a estar en 2p. Vamos a ponerle aquí un 2 aquí arribita. El diagrama que muestra esta situación es el diagrama que está en la alternativa A, que sería nuestra alternativa correcta. La siguiente estructura orgánica corresponde al ciclo tetradecano. Al respecto, ¿cuál es la fórmula molecular de este compuesto? Muy bien, chicos, lo primero que tienen que recordar es qué es el concepto de fórmula molecular. Es la cantidad total de átomos que hay en una estructura, la total. Este ejercicio lo podemos resolver de dos formas. Primero, podemos ir contando la cantidad de carbonos, que serían estos extremos que estoy marcando, tiene nuestro elemento, de aquí serían 14 carbonos, de 14, y a su vez contar cuántos hidrógenos va a tener. Recuerden que el carbono tiene solamente para formar 4 enlaces. O sea, por cada carbono vamos a tener 2 electrones. Entonces sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28. Esa sería la forma fácil de hacerlo contabilizando. Otra forma que podemos trabajar para hacerlo es leyendo la estructura, sin contar. Cuando nos dice ciclo tetradecano, quiere decir que ya tenemos 14 carbonos. ¿Ya? Y después podemos aplicar la fórmula molecular para los cicloalcanos, que sería, voy a escribirla acá abajo, CnH2n, siendo n la cantidad de carbonos que tiene nuestra molécula. Si aplicamos esta fórmula teniendo 14 carbonos, sería C14H2n
2 por 14 serían 28. Entonces, hidrógeno 28. Entonces, nuestra alternativa correcta sería la alternativa C. El compuesto orgánico Cl2CHCHCl2 se obtiene como producto principal en la reacción de adición electrofílica de Cl2 con. Recuerden, chiquillos, que la reacción de adición, nosotros estamos agregando un compuesto a la molécula. No estamos ni sacando, ni formando, ni nada. Generalmente estas reacciones de adición se dan en elementos con enlaces dobles, ¿ya? Eso es súper importante. Las adiciones van en moléculas con enlace doble. Y agregamos un Cl2. Entonces nuestra reacción debería quedar de la siguiente forma. Una molécula, vamos a ponerle con reactantes R, R', R doble' y R prima, más Cl2. Y como resultado nos debería dar C, un enlace simple, Cl, Cl, R doble' y R triple prima. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos ver cuál de nuestras alternativas es nuestra alternativa correcta? Primero, recuerden que al agregar un Cl2, estamos agregando solamente 2 átomos de cloro. Nuestra molécula principal sería el Cl, Cl2, CH, CH, Cl2. Y nosotros vamos a agregar solamente un Cl2. Por lo que inicialmente nuestra molécula ya debe de contar con átomos de cloro. Si vamos a ver las alternativas, la alternativa E y la alternativa B, vamos a descartarlas automáticamente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer va a ser agregar átomos de cloro. Y nuestro producto final va a ser el Cl2CHCHCl2. ¿Ya? En segundo lugar, la alternativa D también es incorrecta porque ya tenemos un Cl2 que formar. No puede venir como base. Y por último, como lo había mencionado anteriormente, nuestro producto base tiene que tener cloro. Entonces la alternativa A quedaría descartada. Entonces, nuestra molécula base sería Cl, CH2, CH2, Cl. Y al agregarle un átomo de cloro 2, nos va a quedar como la molécula que se indica en el enunciado del ejercicio, porque la alternativa correcta sería C. Para cualquier reacción química se denomina reactivo limitante a aquel que. Recuerden, chicos, que en las reacciones de reactivo limitante tenemos uno que es el limitante y el que está en exceso. El limitante es el que corta la reacción. Si se acaba el reactivo limitante, no hay más reacción, ¿ya? Entonces, vamos a ir describiendo las alternativas. A, se encuentra en menor cantidad en mol. B, determina la cantidad de producto formado. C, se encuentra en menor masa. D, no se consume completamente. E, limita las condiciones de presión y temperatura de la reacción. Como ya les había mencionado, el reactivo limitante es el que limita, el que corta o el que determina la cantidad de producto que se forma. Porque si se acaba el reactivo limitante, ya no puede haber reacción. Por lo que la alternativa correcta sería la alternativa B. Suponiendo que en la siguiente figura las esferas representadas corresponden a soluto disuelto en el volumen de solución designado, ¿cuál de las soluciones es la más concentrada? Y ahí tenemos nuestras soluciones. Aquí, chiquillos, más que hacerlo por observación y decir,
a el que tiene más pelotitas va a ser el que está más concentrado, nos vamos a ir a hacerlo con la fórmula de concentración o la de moles. Recuerden que la fórmula para la concentración en moles sería mol partido por litro. En este caso, vamos a transformarlo en esferas o cantidad de esferas dividido ml de solución. Entonces vamos a ir a cada uno escribiendo la ecuación. En la alternativa A serían 3 esferas en 20 ml de solución. En la alternativa B serían 4 esferas en 40 ml de solución. La tercera serían 6 esferas en 60 ml. La cuarta serían 5 esferas en 80 ml. Y por último serían 7 esferas en 100 ml. Si esto lo llevamos al cálculo matemático, sería 0,1, un momento chiquillos, 0,15. El segundo sería 0,1, el tercero 0,1, el cuarto sería 0,05, vamos a aproximarlo, y el cuarto sería 0,007. No alcanza, 0,007. Si ustedes se fijan, el que tiene mayor valor numérico es el que está más concentrado. En este caso sería la alternativa A, porque su concentración sería 0,15. Se dispone de 100 ml de una solución acuosa, 1 mol partido por litro de un soluto X. Esta solución se separa en 2 porciones de 50 ml en cada uno de los vasos. Luego, a uno de los vasos se le agrega agua hasta completar 100 ml. Ahí está el diagrama. Al respecto, es correcto afirmar que, entonces, vamos a ir analizando las alternativas. Dice, el vaso 1 tiene igual cantidad de X que la solución inicial y distinta al vaso 2. Eso es incorrecto. Como dividimos la solución inicial en dos partes iguales, el vaso 1 y el vaso 2 van a tener la misma cantidad de soluto. Acuérdense que el soluto es el que está en menor cantidad. 1 y 2 tienen la misma cantidad de soluto, que es distinta a la de la solución inicial. Entonces la alternativa A es incorrecta. B. El vaso 2 tiene igual cantidad de X que la solución inicial. Incorrecto. ¿Por qué? Porque la solución inicial tenía una cierta cantidad y el vaso 2 tiene la mitad de esa cantidad, porque se dividió en partes iguales. C. El vaso 1 tiene igual molaridad que la solución inicial. Eso también es incorrecto, porque al vaso 1 le agregamos volumen. Cuando agregamos volumen, disminuye concentración o disminuye molaridad. La alternativa D dice, el vaso 2 tiene distinta molaridad que la solución inicial. Eso también es incorrecto. Como no le agregamos más volumen, el vaso 1, el vaso inicial y el vaso 2 tienen la misma molaridad. La alternativa E, el vaso 1 tiene igual cantidad de X que el vaso 2 y ambos distinta que la solución inicial. Eso es correcto. ¿Por qué? Pongámoslo de esta forma. En la solución inicial tenemos 100 gramos de X. Si lo dividimos en dos vasos iguales, tenemos 50 en el vaso 1 y 50 en el vaso 2. Lo cual hace que 1 y 2 tengan la misma cantidad de X y que es distinta al vaso inicial. Por lo que la alternativa correcta sería la alternativa E. Respecto del sistema periódico, ¿cuál de las siguientes opciones clasifica correctamente al elemento cuyos átomos
presentan Z igual 28. Recuerden que Z es la cantidad de electrones, en este caso, para poder realizar nuestra configuración electrónica, la cual es la siguiente. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d8. Ya desde el hecho de contar con un orbital d, podemos decir que es un elemento de transición. Para poder ver el tipo de elemento, ahora tenemos que ver el grupo y el periodo. Para eso vemos los electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia son los electrones totales del último nivel energético incompleto. Para que se considere incompleto, vamos a contabilizar que el nivel energético tenga todos los orbitales o que estos orbitales tengan todos los electrones. Si no tienen estas dos opciones, podemos decir que es incompleto. Aquí tenemos el nivel 3, que tenemos S, P y D. S está completo, P está completo, pero D está incompleto, porque el orbital D acepta como máximo 10 electrones, y en este caso tiene 8. Pero también tenemos 4. 4 también está incompleto, porque solamente tienen el orbital S, le falta P, D y F. Entonces, para el caso, 4 es nuestro nivel energético incompleto. O sea, todo lo que está de aquí para acá, vamos a contabilizar como nuestros electrones de valencia. Ya habíamos dicho, como tiene un orbital D incompleto, es uno de transición. Ahora tenemos que ver en qué periodo está. Recuerden que el periodo es el nivel energético de los orbitales, de los electrones de valencia. Por lo que el periodo, vamos a ponerle P, sería igual a 4. Porque este es nuestro último nivel energético incompleto. Y para ver la cantidad o el grupo, tenemos que contar los electrones de valencia, que serían los 2 de S y los 8 de D, que serían 10. Tenemos el grupo 10, que en este caso sería la alternativa D. Pregunta número 5 del modelo PSU Admisión 2020. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta un mayor de pares de electrones no compartidos? Tenemos el HCN, el H2O, el NH3, el CO y el CO2. Para esta pregunta, chicos, lo primero que tenemos que hacer es identificar los electrones de valencia de cada uno de nuestros elementos participantes. O recordar que el número de grupo en donde se encuentran mis elementos corresponde a la cantidad de electrones de valencia que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, el hidrógeno está en el grupo 1A, entonces el hidrógeno tiene solamente un electrón de valencia. El carbono tiene 4 electrones de valencia porque está en el grupo 4A. Tenemos el nitrógeno que está en el grupo 5, entonces tiene solamente 5 electrones de valencia. Y por último tenemos el oxígeno, que está acá, que tiene 6 electrones de valencia porque está en el grupo 6A. Para poder identificar cuántos pares de electrones no enlazantes o electrones no compartidos, tenemos que realizar las estructuras de Lewis de cada uno de ellos. Para ello, siempre tienen que recordar que el átomo central es el átomo que tiene menos electronegatividad, sin considerar al hidrógeno. ¿Ya? Si lo llevamos, por ejemplo, al ejercicio del compuesto A, tenemos que nuestro átomo central sería el carbono. Tenemos el carbono que tiene 4 pares de electrones para formar enlace. Entonces, uno de ellos se va a enlazar con el hidrógeno. Vamos a ver aquí, se enlazó con el hidrógeno y le van a sobrar 3. Como al nitrógeno también tiene 3 pares de electrones para formar enlace, el carbono y el nitrógeno van a formar un triple enlace. Entonces, y el nitrógeno va a quedar con un par de electrones no enlazantes. ¿Ya?
Luego tenemos el H2O. Nuestro átomo central sería el oxígeno. Oxígeno, que tiene 2 pares de electrones no enlazantes y 2 para formar enlace. Y el hidrógeno va a aportar con un electrón cada uno. Entonces, el H2O tiene 2 pares de electrones no enlazantes. Solo por eso ya descontamos la A. Luego tenemos la C, que sería el NH3. Nuevamente vamos a que el nitrógeno es mi átomo central. Nitrógeno tiene un par de electrones no enlazantes y 3 electrones para formar enlace. Nuevamente, el hidrógeno va a aportar un electrón cada uno, por lo que va a quedar solamente un par de electrones no enlazantes. Y nos están preguntando por el que tiene más pares de electrones no compartidos o electrones no enlazantes. B sigue teniendo 2 y C tiene solo 1. Entonces C también lo vamos a eliminar, lo vamos a descartar. Luego tenemos nuestra alternativa D, que tenemos como átomo central el carbono, que tiene 4 pares de electrones no enlazantes, y tenemos el oxígeno, tiene 2 electrones para formar enlace. Entonces vamos a colocar que el carbono va a formar un enlace doble con el oxígeno y va a quedar con 2 electrones sin enlazar. Entonces, en este caso hubiese quedado que el carbono tiene un par de electrones no enlazantes y el oxígeno tiene 2 pares más de electrones no enlazantes. Entonces tiene 3 pares de electrones no enlazantes. Por lo que al tiro vamos a eliminar la alternativa B. Entonces la alternativa B, que tiene solamente 2 pares de electrones no enlazantes. Y por último, pero nunca menos importante, la alternativa E. La alternativa E me dice que tenemos un carbono como átomo central y tenemos 2 oxígenos como átomos laterales. El oxígeno tiene 2 pares de electrones para formar enlace y el carbono tiene 4 para formar enlace. Entonces, vamos a decir que el carbón va a aportar sus 4 electrones para formar enlace, mientras que cada oxígeno va a aportar sus 2 electrones para formar enlace. Entonces vamos a formar 2 enlaces dobles, carbono-oxígeno, y el carbono va a ocupar todos sus electrones, mientras que el oxígeno va a seguir con sus 2 pares de electrones no enlazantes cada uno. Entonces tendríamos un par, 2 par, 3 par, 4 par. 4 pares de electrones no enlazantes va a ser mayor que los 3 pares del CO, por lo que nuestra alternativa correcta sería la E. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta mayor número de enlaces pi? Los enlaces pi, chicos, son los enlaces dobles. Entonces tenemos que ver cuál de todas estas moléculas tiene la mayor cantidad de dobles enlaces. Entonces voy a mostrarles la representación de cada uno de estos elementos, de estos compuestos. Tenemos el ozono, que presenta un enlace doble y un enlace simple. Este enlace doble y este enlace simple van rotándose, tiene una resonancia, por lo que nunca es fija esta posición, ¿ya? Tiene solamente un enlace doble. Luego tenemos al benceno. El benceno es el anillo aromático que cuenta con 6 carbonos y enlaces dobles alternados, que sería esa molécula que está aquí. Luego tenemos la molécula de agua, que sería oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. Cuenta solo con enlaces simples. Luego tenemos el ácido nítrico, que sería el siguiente. Tenemos el nitrógeno, con enlace con un oxígeno, otro oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Y por último, pero no menos importante, tenemos el dióxido de carbono, que sería el CO2. Tenemos el carbono con 2
oxígenos unidos por dobles enlaces. Chiquillos, cuando ustedes vayan a hacer estas representaciones, siempre recuerden que el átomo central para formar una molécula es el menos electronegativo sin contabilizar al oxígeno, al hidrógeno. Perdón. Entonces, como podemos ver, el ozono tiene solamente un enlace doble, el benceno tiene 3 enlaces dobles, el agua no tiene ningún enlace doble, el ácido nítrico tiene un enlace doble y el CO2 tiene 2 enlaces dobles. Como la pregunta es, ¿cuál tiene mayor cantidad de enlaces pi? Podemos decir que la alternativa correcta es la B, benceno. Pregunta número 7 del modelo PSU Admisión 2020. La siguiente estructura representa un compuesto orgánico. Al respecto, y de acuerdo a la nomenclatura UPAC, ¿qué nombre recibe esta estructura? Lo primero que tenemos que saber, chiquillos, es la prioridad de los grupos funcionales. Tenemos dos grupos funcionales. Tenemos un ácido carboxílico, que es este que está acá, y tenemos un halogenuro de alquilo, que sería este cloro de acá. Lo más importante es lo que tenemos que saber, es que siempre el ácido carboxílico va a tener prioridad por sobre los otros grupos funcionales. Solamente por eso vamos a descartar la alternativa E y la alternativa A. Porque el nombre de nuestro compuesto va a empezar con la nomenclatura ácido. Entonces tenemos un ácido. Y ahora tenemos que saber en qué carbono está nuestro segundo grupo funcional, que sería el cloro. Para eso vamos a numerar la cadena incluyendo al carbono del grupo funcional, el del ácido carboxílico. Nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería un ácido, 4, cloro, ácido 4 cloro, y como tiene 6 carbonos, incluyendo el carbono del grupo funcional, sería 4 hexanoico, que es la terminación del grupo funcional, que sería el ácido carboxílico. Por lo que nuestra alternativa correcta sería C. La fórmula empírica de un compuesto orgánico es C3H7. Si su masa molar es de 86 gramos mol, entonces corresponde a... Para poder realizar este ejercicio primero, tenemos que saber cuál es la fórmula molecular. La diferencia entre fórmula empírica y fórmula molecular es que la fórmula empírica es como la base de la fórmula, mientras que la fórmula molecular es la fórmula total, contabilizando todas las moléculas. Entonces, tenemos que saber si esta fórmula corresponde a la empírica, es igual a la molecular, o hay que aumentarla. Entonces, vamos a calcular la masa molar del C3H7. Sabemos que el carbono tiene una masa de 12 gramos partido por mol, y el hidrógeno tiene una masa de 1 gramo partido por mol. Entonces lo vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que presenta nuestra fórmula empírica. Serían 3 y serían 7. Después de hacer las multiplicaciones, sumar y restar, podemos decir que la fórmula empírica de nuestra molécula, o sea, la fórmula molecular, la masa molar de nuestra fórmula empírica es de 43 gramos partido por mol. Para conocer la relación entre fórmula empírica y fórmula molecular, necesitamos dividir fórmula molecular, vamos a ponerle aquí, N es igual a fórmula molecular, que sería la masa molar que nos entregaron, por la masa de la fórmula empírica, que sería 86 gramos partido por mol dividido 43 gramos partido por mol. Si lo eliminamos, podemos decir que tenemos una diferencia de 2. O sea, nuestra fórmula molecular real sería 2 veces la fórmula empírica, C6H14. Entonces, chicos, tenemos que ver cómo esta fórmula molecular C6H14 compatibiliza con las fórmulas que tenemos descritas acá.
Por ejemplo, la alternativa A, propano. El término prop quiere decir que estamos en presencia de 3 carbonos. Y ya de eso lo hace incorrecto. Luego tenemos el ciclopropano. Aunque diga ciclo, sigue teniendo un prop. Eso quiere decir que tiene solamente 3 carbonos. Entonces tampoco es correcta. Después tenemos el 2-metilbutano. Entonces vamos a poner aquí C. El término but corresponde a 4 carbonos. Sería 1, 2, 3, 4. Y en el carbono 2 tenemos un metil, un CH3. CH3, H, H2 y H3. Entonces, si contabilizamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y nuestra fórmula nos dice que tiene que tener 6 carbonos. Entonces también la hace incorrecta. Luego tenemos la alternativa D, que sería dimetilpropano. Prop, nuevamente nuestra cadena principal de 3 carbonos, pero en el carbono 2 tenemos 2 metiles, un CH3 y un CH3. Y ahí agregamos los hidrógenos correspondientes. Si contabilizamos nuevamente, tenemos solamente 5 carbonos y nuestra fórmula molecular son 6, lo cual también la hace incorrecta. Y por último, vamos a la alternativa E. 2,2 dimetilbutano. Nuevamente cadena principal, 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. En el carbono 2 tenemos 2 metiles, nuevamente, CH3 y CH3. Y nuevamente le agregamos los carbonos correspondientes, los hidrógenos, perdón. Entonces contabilizamos que tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos en nuestra cadena principal, más 2 carbonos de nuestra ramificación, tenemos 6 carbonos. Y los hidrógenos serían 3, 6, 9, 12, 14. Por lo que la alternativa correcta sería la E. Pregunta número 8 del modelo PSU Admisión 2020. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta un carbono terciario? Tenemos heptano, un decano, 3,3 dimetilhexano, 2,2,3 trimetilepentano y 2,2,4,4 tetrametilpentano. Nombres grandes. Entonces, chiquillos, lo primero que tenemos que saber o recordar, ¿qué es un carbono terciario? El carbono terciario es un carbono que tiene enlazados 3 átomos de carbonos distintos. ¿Ya? Ese es un carbono terciario. Entonces, para hacer esto, vamos a primero descartar las alternativas A y D. Perdón, A y B. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, son solamente cadenas simples. Heptano y un decano no tienen ramificaciones. Si tuviese ramificaciones, tendríamos mayor posibilidad de encontrar carbonos terciarios. En las cadenas simples solamente tenemos carbonos primarios o carbonos secundarios, que serían carbonos enlazados con 2 átomos de carbono distintos. Entonces lo vamos a tachar la A y la B. Entonces ahora vamos a revisar la alternativa C. Entonces tenemos que es un ciclo, un 3,3 dimetilhexano. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el carbono 3 tenemos un metil y tenemos otro metil. Si ustedes se fijan, el resto de los carbonos tiene solamente cadenas, tiene solamente carbonos secundarios, porque tiene, por ejemplo, este carbono de acá, tiene un carbono y 2 carbonos, carbono secundario. Este carbono que está acá, que lo estoy marcando con amarillo, tiene 4 carbonos distintos enlazados. 1, 2, 3 y 4. Por lo que no es un carbono terciario, es un carbono cuaternario, ¿ya? Y nosotros solamente estamos buscando que tenga 3 carbonos distintos enlazados. Entonces, la C tampoco es correcta. Vamos con la siguiente, que sería 2,3 trimetilpentano. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar un carbono
Y tenemos que en el carbono 2 tenemos dos metiles y en el carbono 3 tenemos otro metil más. Entonces, si nos fijamos en este carbono específico de acá, este carbono tiene enlazado 1, 2, 3 carbonos distintos. ¿Ya? Tiene 3 carbonos distintos. Por lo que esta sí sería correcta, porque tiene la misma figura que la que propusimos inicialmente. Y por último, tenemos la alternativa E, que dice 2,2,4,4 tetrametilpentano. Entonces, vamos a borrar este que está acá. Este que está acá lo vamos a borrar. Y vamos a poner en el carbono 4 dos metiles más, que sería uno y que sería otro. Si nos fijamos, ya vimos que en nuestro carbono 2, que sería este de acá, tenemos un carbono cuaternario. Y en el carbono 4 tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. O sea, sería un carbono cuaternario también. Entonces la E sería incorrecta. Por lo que nuestra alternativa correcta sería D. Al comparar los siguientes compuestos orgánicos, tenemos ahí 4 compuestos orgánicos, todos, se puede afirmar correctamente que son isómeros. Y ahí tenemos las conjugaciones que pueden ser isómeros. Lo primero y lo más importante, chicos, que ustedes tienen que saber es que los isómeros son compuestos que tienen la misma cantidad de átomos. Esta cantidad de átomos puede tener distintas representaciones espaciales o puede tener distintos grupos funcionales o puede tener la misma distinta cantidad de formas, pero mientras tengan la misma cantidad de moléculas o átomos, van a ser isómeros. Así que lo que hay que hacer es ver cuál es la fórmula molecular de cada uno de estos compuestos. Vamos con el primero. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Serían un C7. Y ahí ahora contabilizar la cantidad de hidrógenos. Tenemos 3 del CH3 más 3 del CH3, que serían 6. Por cada carbono vamos a ir contabilizando los hidrógenos. Tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Recuerden, chiquillos, que los carbonos pueden tener como máximo 4 enlaces. Si no se ven los hidrógenos como enlace, se asumen, ¿ya? Entonces tenemos que 1 es C7H14. Vamos con 2. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Sería un C7. Y ahora vamos a contabilizar la cantidad de hidrógenos. 3 del CH3 más 1 de este enlace serían 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C7H14, que serían isómeros los dos primeros. Luego vamos con el 3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos un C7. Ahora vamos a contabilizar los hidrógenos. Tenemos 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un doble enlace. No podemos contabilizar solo 2, así que solo hay un hidrógeno. Tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces aquí tenemos C7H13. Y por último, pero jamás menos importante, tenemos la 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. C7. Y ahora vamos a contabilizar los hidrógenos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C7H14. Entonces podemos decir que 1, 2 y 4 son isómeros. Alternativa correcta es D. Pregunta número 12 del modelo PSU Admisión 2020. Si un mol de elemento X reacciona completamente con agua, se produce 1 gramo de H2 y 31 gramos de óxido X2O, de acuerdo a la siguiente ecuación. 2X para dar H2O para dar X2O más H2. Al respecto, ¿cuál es la masa molar del elemento X?
Entonces, chiquillos, vamos a recordar ciertos conceptos. Primero, la masa molar es la masa que hay en un mol de sustancia. ¿Ya? Esa es la masa molar, la masa que hay en un mol de sustancia. Si llevamos la ecuación, vamos a escribir la ecuación acá abajito para tener más espacio. 2x más H2O para dar X2O más H2. En el ejercicio nos dicen que cuando se consume o cuando reacciona un mol de X, se van a formar 31 gramos de X2O y 1 gramo de H2O. En total se van a producir 32 gramos de producto. Y por el principio de conservación de la masa, podemos decir que en los reactantes también vamos a tener 32 gramos. ¿Ya? Eso es todo lo que podemos obtener del enunciado del ejercicio. Para poder seguir trabajando, necesitamos saber cuánto H2O reaccionó con ese mol de X. Entonces vamos a ocupar una regla de 3. En mi ecuación base, que es la que está aquí, que me acabo de marcar, me dicen que cuando yo consumo 2 mol de X, se van a consumir 1 mol de H2O. La pregunta del millón es, cuando tengo 1 mol de X, ¿cuánto H2O se consume? Multiplicamos cruzado y dividimos. 1 mol de X por 1 mol de agua sería 1. 1 dividido 2 mol de X me va a dar que se consume 0,5 mol de agua. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos todo lo que reacciona con el mol de X. Como ya habíamos dicho, tenemos que llegar a la conclusión de que se generan 32 gramos de nuestro reactante. ¿Y cómo los vamos a obtener? Vamos a obtenerlo por una diferencia. Nosotros conocemos la masa molar del agua. ¿Por qué? Porque conocemos la masa atómica del hidrógeno y la del oxígeno. Oxígeno 16, hidrógeno 1. Como son 2 átomos de hidrógeno, serían 2. 2 más 16 son 18. La masa molar del agua es 18. Vamos a calcular ahora cuántos gramos de agua representan esos 0,5 mol. Y vamos a decir, la fórmula de mol es igual a gramo dividido la masa molar. Conozco los moles, conozco la masa molar, desconozco el gramo. Gramo sería igual a los 0,5 mol multiplicado, voy a escribirlo acá abajito, por la masa molar, que serían 18 gramos partido por mol. Elimino el concepto de mol, me queda el concepto de gramo. ¿Ya? 18 por 0,5 me da que la cantidad de gramos que yo tengo es igual a 9 gramos. Entonces, estos 0,5 mol equivalen a 9 gramos. Ahora, tengo que saber cuántos gramos de X van a reaccionar con esos 9 gramos de agua. Y lo único que hago es restar. 32 menos 9 serían 23. 23 gramos. Como les dije al inicio del ejercicio, tenemos que recordar que la masa molar es la masa total que hay en un mol de sustancia. Con el ejercicio nosotros obtuvimos que un mol de X es igual a 23 gramos, por lo que la masa molar de X sería alternativa D, 23 gramos partido por mol. Pregunta número 13 del modelo PSU, admisión 2020. La siguiente ecuación representa la reacción entre X e Y. Cuando reacciona completamente un mol de X con un mol de Y, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Entonces,
lo que tenemos que hacer primero, chiquillos, es revisar cuál es nuestro reactivo limitante. Entonces nos vamos a ir un segundo a la pizarra y ahí tenemos la ecuación que nos presenta el ejercicio. Nos dicen que tenemos un mol y un mol. Entonces tenemos que ver cuál de los dos es el limitante. Y para ello vamos a realizar relaciones estequiométricas. Vamos a poner para determinar X y vamos a poner para determinar Y. ¿Ya? Entonces vamos a decir que ¿qué va a pasar cuando tenga? Si en mi ecuación principal me dicen que cuando tengo 7 mol de Y van a reaccionar 4 mol de X. La pregunta es, cuando tengo 1 mol de Y, ¿cuánto X debería reaccionar? Si hago el cálculo, me quedaría 1 por 4, 1 mol de Y por 4 mol de X, me va a dar 4. 4 dividido 7 mol de Y, el valor de X me va a quedar 0,57 mol. ¿Ya? Y luego tenemos determinar cuánto Y se consume. En mi ecuación principal, cuando tengo 4 mol de X, se consumen 7 mol de Y. La pregunta es, cuando tengo 1 mol de X, ¿cuántos moles de Y se consumen? 1 mol de X por 7 mol de Y es igual a 7. 7 dividido en 4 es igual a 1,75 mol de Y. O sea, cuando se consume 1 mol de X, 1 de X, voy a necesitar 1,75 mol de Y. Pero el ejercicio me dice que solo tengo 1 mol. Entonces me va a faltar Y. En cambio, cuando consumo totalmente Y, van a consumirse 0,75 mol de X. O sea, me va a sobrar X. Por lo que nuestro reactivo limitante sería Y. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir de nuevo a la pregunta. Entonces, vamos a anotar aquí que cuando se consume 1 mol de X, vamos a necesitar 1,75 mol de Y. Y cuando tenemos 1 mol de X, se van a consumir 0,57 mol de X. ¿Ya? Eso fue lo que obtuvimos en el ejercicio. Entonces, ya determinamos también que nuestro reactivo limitante es Y. Entonces, la alternativa A dice, se consume todo el compuesto X y todo el compuesto Y. Claramente no. Si se consume totalmente Y, se va a consumir solamente 0,57 mol de X. Me va a sobrar X, no se va a consumir totalmente. Por lo que la alternativa A es incorrecta. B. Se consume todo el compuesto X y una parte del compuesto Y queda sin reaccionar. Eso es incorrecto. Ya determinamos que el reactivo limitante es Y. O sea, él limita la reacción. Cuando se acaba Y, se acaba la reacción. Si se consumiera totalmente X, me faltaría compuesto Y, por lo que la B es incorrecta. Ahora, vamos a la alternativa C. Si tenemos 1 mol de Y, se debería formar 1 mol de W. Entonces vamos a ir a nuevamente proporciones. Como Y es mi reactivo limitante, voy a hacer la relación estequiométrica con Y. Entonces, en la ecuación principal, cuando tengo 7 mol de Y, se producen 6 mol de W. Entonces, ahora que tengo solo 1 mol de Y, ¿cuánto W se va a producir? Multiplicamos cruzado y dividimos. Entonces me quedaría 6 dividido en 7, que sería aproximadamente 0,8. En un número totalmente aproximado. Entonces no se forma 1 mol de W, se forma mucho menos que eso. Entonces la C es incorrecta. Luego tenemos que hacer lo mismo, pero para Z. Entonces,
Si tengo, voy a escribirlo acá abajo, 7 mol de I, que es lo que se me dice en el ejercicio, se van a producir 4 mol de Z. ¿Ya? La pregunta del millón es, cuando tengo 1 mol de I, ¿cuánto Z se me va a producir? Eso es igual a 0,57 mol de Z, por lo que también sería incorrecto. Y la E, se consume todo el compuesto I y una parte del compuesto X queda sin reaccionar. Eso, chiquillos, es correcto porque I es mi reactivo limitante y como ya habíamos calculado anteriormente, cuando se consume 1 mol de I, se van a consumir 0,57 mol de X. O sea, quedaría un excedente, por lo que mi alternativa correcta es la E. En un matraz se introducen 6 por 10 elevado a 24 moléculas de NO y 6 por 10 elevado a 24 moléculas de O2, las cuales reaccionan de acuerdo a la ecuación que tenemos presente ahí. Al cabo de un tiempo se determina que en el matraz quedan 4,5 por 10 elevado a 24 moléculas de O2. Por lo tanto, se puede afirmar correctamente que en el matraz también tiene, y ahí tenemos las alternativas. Lo primero, siempre revisen que las ecuaciones estén balanceadas, porque en este tipo de ejercicio, si la ecuación está desbalanceada, van a tener todo el resultado malo, todo malo. Entonces podemos decir que el nitrógeno, tenemos 2 nitrógenos en los reactantes y tenemos 2 en los productos. Y tenemos 4 oxígenos en los reactantes y 4 oxígenos en los productos. O sea, esta ecuación está balanceada. Así que, pero nunca está de más que ustedes lo revisen. De acuerdo a nuestra ecuación balanceada, nos dice que cuando tenemos 2 partes de NO, van a reaccionar una parte de O2. Si lo llevamos a la cantidad de moléculas, nos dice que cuando reaccionan 6 por 10 elevado a 24 moléculas de NO, en vez de reaccionar las 6 por 10 elevado a 24 moléculas de oxígeno, solo van a reaccionar 3. Eso es lo que nos indica la ecuación, ¿ya? Si esto lo llevamos a la cantidad de moléculas que queda en el matraz, podemos decir que como la cantidad de moléculas de oxígeno que quedan, quiere decir que fue lo que no reaccionó. Si tenemos un total de 6, pero me sobró 4,5, podemos decir que solamente reaccionó de O2. Lo que reaccionó fue solamente 1,5 por 10 elevado a 24 moléculas. Esto fue lo que nosotros ocupamos, nada más. Si ocupamos 1,4 de oxígeno, podemos asumir que de NO ocupamos el doble, o sea 3. Si ocupé la mitad del oxígeno, me va a quedar en el matraz también 3 por 10 elevado a 24 moléculas de NO. Esto es lo que a mí me va a quedar en el matraz. Esto, porque es la mitad, claramente. Y como la cantidad de NO en mi ecuación es la misma, tenemos la misma relación, podemos decir que también van a quedar en el matraz 3 por 10 elevado a 24 moléculas de NO2, por lo que la alternativa correcta sería D. Pregunta número 15 del modelo PSU Admisión 2020. ¿Qué volumen de agua se debe agregar a 50 ml de una solución al 4% masa volumen de NaOH para obtener una solución 0,5 mol partido por litro? Para una fórmula de disolución, que es lo que estamos haciendo, porque vamos de una concentración a otra, tenemos que concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. ¿Qué es lo que nos entrega el ejercicio? Tenemos nuestra concentración inicial, que es al 4% masa volumen. Tenemos nuestro volumen inicial, que serían los 50 ml.
tenemos la concentración final, que serían 0,5 mol partido por litro, y tenemos lo que nos falta, que sería el volumen final. Esto, chiquillos, así tal cual como lo tenemos expresado, no podemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos esta concentración al 4% masa-volumen y tenemos la otra concentración que es 0,5 mol partido por litro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Traspasar la concentración en porcentaje masa-volumen y transformarla a mol partido por litro. Entonces vamos a tomarlo acá abajito y vamos a hacer la transformación. 4% masa-volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 4 gramos de mi soluto en 100 ml de solución. Para poder traspasar del porcentaje masa-volumen a concentración molar, tengo que los 4 gramos transformarlos en mol y los 100 ml transformarlos en litro. Los 100 ml, si lo transformamos en litro, es igual a 0,1 litro. Ahora tengo que transformar los 4 gramos en mol. El ejercicio, lo bueno, es que me indica la masa molar del NaOH. Entonces vamos a decir que los 4 gramos que me indica el porcentaje dividido los 40 gramos partido por mol. Eliminamos el concepto de gramos, me queda el concepto de mol y esto es igual a 0,1. Entonces, si quiero calcular la concentración molar, va a ser molaridad, los moles de soluto, 0,1 mol, dividido los litros de solución, 0,1 litro. La molaridad sería igual a 1 mol partido por litro. Entonces, ahora que tengo la solución en mol partido por litro, puedo realizar el ejercicio. Entonces yo digo, tengo 1 mol partido por litro por los 50 ml es igual a los 0,5 mol partido por litro por el volumen final, ¿ya? Entonces, si despejo el término volumen final, me quedaría volumen final es igual a 1 molar, que es lo mismo que 1 mol partido por litro, por 50 ml dividido 0,5 molar. Elimino el concepto de concentración, me queda el concepto de mol partido por 50 ml dividido 0,5. Si esto lo llevamos a un cálculo, a una calculadora, me quedaría que el total serían 100 ml. Pero ese es el volumen final de mi nueva solución, que es este de acá. A mí lo que me están preguntando es cuánta agua tengo que agregarle a los 50 ml. Mi volumen final es el volumen inicial más lo que le agregué. Si inicialmente tenía 50 ml y agregué una cierta cantidad de volumen hasta llegar a los 100 ml, quiere decir que a mi 50 tuve que agregarle 50 ml más, por lo que mi alternativa correcta sería la C. Que masa de sulfato de cobre, CuSO4, con una masa molar de 160 gramos mol, se necesita para preparar 2 litros de una solución 0,25 mol partido por litro. Entonces, vamos a diseccionar un poco la fórmula de la molaridad. Tenemos que molaridad es igual a mol partido por litro. También sabemos que el mol serían gramos de soluto partido su masa molar, que sería la fórmula de mol, dividido por litro. Lo que nosotros sabemos para la resolución es la concentración, que sería la molaridad, el volumen de la solución y la masa molar de nuestro soluto. Y lo que nosotros queremos saber es la cantidad de gramos del sulfato de cobre. Entonces todo esto lo vamos a llevar a la fórmula. Sabemos que la concentración es 0,25 mol partido por litro.
es igual a X, que serían los gramos de sulfato de cobre, dividido 160 gramos partido por mol, dividido 2 litros, que sería el volumen de la solución. Es súper importante, chiquillos, que ustedes anoten todas las unidades de medida de los componentes de la fórmula, porque eso les va a indicar si el ejercicio está de forma correcta. Podemos eliminar el término litro y vamos a despejar la X, que sería nuestra incógnita de los gramos. Tenemos al final que 0,25 mol por 2 por los 160 gramos partido por mol es igual a X, que sería los gramos. Eliminamos el término mol y me queda el término gramo, que sería la unidad correcta para lo que nosotros queremos saber. Luego de multiplicar todas estas cifras, me da que el resultado son 80 gramos, que sería la alternativa D. Oye, ya terminaste de ver el video, entonces no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube. Subimos videos todos los días de lunes a viernes. Y también sigue el curso completo que está en tclass.com o ve el video sugerido. Nos vemos en tclass.